Bienvenidos a esta noche de museos muy especial en la que presentamos esta plática en torno a la exposición Historias Contadas, San Agustín Huapan y Xalitla Guerrero de la colección Fomento Cultural Citibanamex, una pequeña exposición pero muy bonita que presentamos en el primer piso de este Palacio de Cultura Citibanamex, Palacio de Iturbide, y damos la bienvenida a las personas que nos acompañan el día de hoy para esta plática. Damos la bienvenida a Cándida Fernández de Calderón, nuestra directora en Fomento Cultural Citibanamex y curadora de la colección de arte popular de esta misma institución. Nos acompaña también la doctora Débora Dorotinsky, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, especialista en arte popular también. Y agradecemos también la presencia muy especial de los grandes maestros del arte popular, Rodrigo de la Cruz y Josefina Lorenzo Salvador, cuyas piezas se exponen, algunas de sus piezas aquí abajo también en la exposición, y de manera especial también agradecemos la presencia de la maestra Dolores Lorenzo Salvador, que está con nosotros. Y bueno, sin más le damos la palabra a Cándida Fernández de Calderón, que nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, estimados colegas, integrantes de la mesa, doctora Débora Dorotinsky, y los maestros Rodrigo de la Cruz y Josefina Lorenzo Salvador, audiencia que nos acompaña y honra con su presencia. Sean todos bienvenidos a esta su casa, el Palacio de Cultura Citibanamex, Palacio de Iturbide. En Fomento Cultural Citibanamex, fundado ya hace 52 años, hemos promovido los valores culturales, históricos y plásticos de nuestro país y de forma particular su arte popular, siendo una de nuestras principales y más significativas acciones el programa de apoyo a los grandes maestros del arte popular mexicano y que tuvo una maravillosa extensión a los de Iberoamérica. En el año de 1996, el Banco Nacional de México, a través de Fomento Cultural, acogió el proyecto que presenté a su dirección general con el propósito de crear y desarrollar un programa de apoyo a los grandes maestros del arte popular de nuestro país. Desde su creación, el programa ha centrado sus acciones en un principio básico, que es el de un profundo sentido humanista con trasfondo social, partiendo de dos premisas centrales: el reconocimiento cabal de sus creadores y su divulgación y difusión a través de publicaciones especializadas y la producción y organización de exposiciones tanto nacionales como internacionales, y así también de talleres de apoyo y de desarrollo y fortalecimiento para los propios talleres de los maestros en el seno de los talleres. Por lo que nuestro programa contribuye al fortalecimiento del quehacer artesanal de mujeres, hombres y jóvenes que de forma incluyente ha impulsado a un excepcional grupo de artesanos de comunidades indígenas, mestizas y criollas en los ámbitos rurales y urbanos en todo el país, procurando las mejores condiciones para su fortalecimiento y el de reconocimiento de su maestría, así como dimensionando su obra en la categoría de arte, con mayúsculas, y el de su autoría como creadores y artistas con nombre y apellido. Los grandes maestros son quienes destacan entre un grupo de artesanos por la destreza técnica de sus creaciones y las cualidades estéticas de sus piezas, aunado a su trayectoria y al reconocimiento que les otorgan tanto su comunidad como las instituciones, los especialistas en la materia y el público en general, pero sobre todo porque a ellos concierne un saber único y primigenio, como es el conocimiento de las materias primas y su transformación en obras de arte, así como el preservar la raíz cultural en la que fincan la concepción de formas y significados que confieren a sus creaciones. La conformación de nuestra colección se ha sustentado en una investigación de largo aliento para conocer a fondo la diversidad de expresiones por regiones y las ramas artesanales más representativas del país, así como sus vertientes y variedades. Y lo más importante, reconocer a sus artífices más sobresalientes, a quienes en el transcurso de poco más de un cuarto de siglo
Hemos acompañado en su desarrollo tanto personal como de artistas, además de procurar la formación de muchos de ellos y de jóvenes generaciones, mediante algunas de las enseñanzas que los grandes maestros transmiten a las nuevas generaciones en los talleres que fomentamos, aunado al descubrimiento de nuevos talentos que surgen a lo largo y ancho de nuestro territorio. La colección se ha configurado a lo largo de este tiempo, sumando el gran talento de hombres, mujeres y jóvenes que crean piezas cuyas características las hacen únicas, como son el dominio de la materia prima y su habilidad técnica, los valores formales y estéticos de obras con diseños, ya sean antiguos, fincados en la tradición y que han sido preservados o rescatados del olvido o el desuso, o ya sea con obras contemporáneas que denotan modernidad por su innovación. Actualmente, la colección de Fomento Cultural Citibanamex se divide en varios apartados, alcanzando un total de más de 12,000 conjuntos de piezas con 28,000 piezas en forma unitaria. Otra de las virtudes de nuestra colección de arte popular, dada su fortaleza por el número de obras y el equilibrio entre las regiones y las 9 grandes ramas artesanales y el propio género también y origen étnico de los artistas, es que nos permite curar exposiciones con gran diversidad de temas. De ahí que hemos presentado, más allá de las más de 60 puestas en escena de los grandes maestros del arte popular de México a lo largo de 27 años, también hemos presentado arte textil en las colecciones del Centro de Textiles del Mundo Maya en San Cristóbal. Hemos hecho también exposiciones de los textiles de Oaxaca como el Bosque Colorido o Día y Noche, y arte y tradición, nacimientos en México, así como también algunos temas como independencia y revolución a través de los ojos de los grandes maestros, o las expresiones del barro, particularmente en Iberoamérica, solo por mencionar algunas de ellas, y por supuesto la muestra que hoy nos convoca a platicar. En total de exposiciones de arte popular en 27 años hemos presentado 125 exposiciones, que si las contamos entre montajes y desmontajes y los años, pues es que prácticamente tenemos un promedio de 10 exposiciones o 10 movimientos por año, que se dice rápido, pero que mover luego algunas de las exposiciones que presentamos en nuestras itinerancias alcanzan las 700 y 800 piezas. Entonces es cosa de una pequeña caravana de 2 o 3 trailers por lo menos de cajas con piezas de nuestros grandes maestros. Sí hemos puesto un gran énfasis y un gran interés en una difusión amplia y extensa en el país y fuera del país, que hay más de 36 sedes internacionales en las que nos hemos presentado a lo largo de estos 27 años. Amén de las publicaciones que han sido ya algunas de ellas una referencia al arte popular y a los grandes maestros en México. Bien, hablando ya de nuestra exposición, la exposición Historias Contadas, San Agustín Apan y Xalitla Guerrero, está conformada por 221 piezas en 67 conjuntos creados entre 1994 a 2021 por 40 grandes maestros provenientes en su mayoría de San Agustín Apan, 30 de ellos, 9 de Xalitla y 1 de Ameyaltepec, del estado de Guerrero, todos ellos, que conjugan los mejores y más acabados ejemplos de un arte ancestral cuya materia principal como soporte es el barro y el papel que reciben los engobes y los tintes. En la muestra, el público visitante puede adentrarse a un universo de representaciones de la vida cotidiana ribereña en las márgenes del río Balsas, mediante los ciclos de la vida, de tal suerte que podemos apreciar los distintos tiempos en que ésta transcurre a través de un recurso narrativo que nos cuenta, mediante imágenes, su propia historia fincada en la tradición. Estas imágenes cotidianas requieren la destreza del dibujante y la mirada sensible del artista.
En esta región, la vida transcurre en un ritmo propio de sus quehaceres durante el ciclo anual, marcada por dos tiempos, lluvias y secas. A partir de mayo y hasta el mes de octubre es el tiempo del campo y sus faenas para preparar y cultivar la tierra fértil en el valle, que es escasa, o en el monte, siendo el maíz, el frijol, la calabaza y el chile sus principales productos. También se emplea el arado tirado por bestias y el azadón principalmente, que se complementa con la crianza de animales de corral, con una economía básica de autoconsumo. En el mes de noviembre las faenas del campo disminuyen y se da paso al tiempo para los jarros y los amates. Si bien la tradición alfarera es ancestral en la región, se tiene conocimiento que hasta la década de los años 50, 60, el arquitecto Max Kerlo, y esto nos hablará mucho mejor de ello Débora esta tarde seguramente, y el pintor Felipe Ehrenberg realizaron pruebas con los habitantes de la región, la mayoría de filiación náhuatl, a quienes pidieron que pintaran en madera, cuero y papel amate, como ha consignado Antonio Saldívar en su libro El ciclo mágico de los días. Si bien el papel amate se produce en la Sierra de Puebla, en San Pablito, Pahuatlán, este soporte tuvo un gran éxito entre los pobladores de Ameyaltepec, que pronto se extendió en toda la región. Este tiempo también transcurre entre fiestas y ritos con sus leyendas, historias, músicas y danzas, que son regulados por sus usos y costumbres guiados por los sabios, siendo el carnaval, la cuaresma, los días patronales y la de todos los santos y difuntos los más importantes. Los grandes maestros de San Agustín Oapan y Xalitla expresan con arte y un sentido narrativo, casi literario, la visión peculiar del artista, quien interpreta su realidad y la transforma con su imaginario mágico y audaz para crear escenas que pueden ser solemnes y plenas en gracia y en ocasiones hasta con sentido del humor. Estas narrativas que nos cuentan la historia de la vida cotidiana de San Agustín Oapa, tierra donde se dan cañas, y de Xalitla, agua que corre bajo la arena, ambos significados en lengua náhuatl, son desplegadas mediante una composición abigarrada que nos recuerda el horror al vacío, locución latina empleada en la historia del arte para significar el terror al vacío, por lo que se tiende a llenar todo el espacio con elementos decorativos, como lo podemos apreciar en sus obras y como nos advierte nuestra invitada, la doctora Dorotinsky, en su cédula introductoria. De acuerdo con la literatura antes citada, podemos distinguir varios tipos de amates, que ya Débora nos hablará de ellos, en los que se despliegan la iconografía tradicional de los amates decorativos y lo que se despliega también en la alfarería. Quiero hacer patente mi reconocimiento a las comunidades de San Agustín Oapan y Xalitla y a sus grandes maestros representados esta noche, tanto por Rodrigo de la Cruz como por doña Josefina Lorenzo Salvador, por su talento y su trabajo. Y durante este cuarto de siglo avanzado nuestro programa de apoyo, son muchas las deudas que tenemos y nunca dejo de mencionarlas porque en esta vida hay que ser agradecidos. En primer lugar, al Banco Nacional de México, Citibanamex, a sus directores, por la convicción que tienen de impulsar nuestras acciones y proyectos. Muy especialmente también a la Fundación Roberto Hernández Ramírez, que siempre desde el principio acogió el proyecto de Grandes Maestros y lo impulsó. También quiero hacer un reconocimiento a doña Tere Pomar, quien en vida asesoró este proyecto y compartió con nosotros su gran conocimiento. Los pueblos de Oapan y de Xalitla los conocimos de su mano y fue una experiencia inolvidable. Así como también a una larga lista de especialistas en la materia que nos han acompañado, como la doctora Débora Dorotinsky, a quien agradezco de verdad su presencia, y también a los colaboradores del área de arte popular, a Rocío Blázquez y al equipo de la coordinación que ella encabeza. Muchas gracias por ser y por hacer. A las maestras, maestros y jóvenes artesanos, quienes son los grandes maestros del arte popular de México, y en particular a nuestros maestros de San Agustín, Xalitla y Ameyaltepec. A todos ustedes
mi más profundo agradecimiento por creer también en nosotros y permitirnos formar parte de sus vidas a lo largo de estos años. Sin ustedes, el programa de apoyo que fomentamos y las acciones que de él derivan, como esta exposición y charla, no tendrían sentido ni podrían realizarse. Los maestros, ustedes, junto con sus familias y sus comunidades, son la razón de todos los esfuerzos que llevamos a cabo y son el motivo por el que México es reconocido como una tierra de grandes artistas con gran riqueza cultural, costumbres y tradiciones. Gracias a su espíritu creativo y hábiles manos que día a día nos brindan obras de arte de excepción, por lo que pido un aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Débora, nos platicas en esta charla y a ver qué les vamos a preguntar o qué les vas a preguntar aquí a doña Josefina y a Rodrigo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Cándida, muchas gracias por abrirme este espacio para poder venir a contar mis historias. Yo no traigo una presentación escrita porque me parece que es un poco más dinámico poder platicar de viva voz y estoy muy contenta que nos acompañan el día de hoy dos artistas cuyas piezas se encuentran abajo y que pueden ustedes pasar a ver en vivo y en directo, que creo que siempre es lo más importante, poder ver el arte en vivo. Y les agradezco muchísimo también la compañía y bueno, y vamos a ver las preguntas más adelante. Yo les quiero platicar un poco, porque no todo el mundo sabe cómo el arte popular entró a formar parte de la historia del arte mexicano y que fue una invención realmente de los artistas modernos de principios del siglo XX. En los años, si podemos ver la presentación en la pantalla. En los años de 1920, cuando se estaban empezando a organizar las fiestas del centenario de la independencia, se organizaron dos eventos muy importantes. El primero de ellos fue una gran exposición de arte popular para 1921 que reunió una serie de objetos de lo que entonces se conocía como artesanía, pero empezó a denominarse como arte popular y que se mostró en una exposición para la que reunieron piezas dos artistas conocidos, uno de ellos Roberto Montenegro y el otro Jorge Enciso. Y más o menos en ese año también se publicó un libro sobre artes populares, del cual estuvo encargado el doctor Atl, el pintor Gerardo Murillo, al que llamaban doctor Atl, y reunieron una serie de objetos traídos casi de toda la República. El libro de Atl no reunía tantos, separados justamente en lo que terminó llamándose ramas artesanales, una forma artificial muy complicada de clasificar la producción plástica de las comunidades indígenas y mestizas, normalmente campesinas. Les digo complicada porque a veces se clasifica por el material y a veces se clasifica por la técnica. No es un criterio, digamos, ni homogéneo ni sostenible, y eso hace pues el estudio un poco complicado. Es interesante cuando las técnicas se pueden mostrar y me parece que es el caso que tenemos el día de hoy. Justamente que pueden ver los objetos en vivo abajo, pintados directamente en la hoja del papel amate que fabrican los indios en la zona otomí, en Puebla, y las vasijas que se siguen haciendo en San Agustín Huapan, y que es un barro que pues dejó de producirse durante algunos años. Cuando estas piezas se empezaron a coleccionar, del lado izquierdo tienen ustedes una fotografía de una de las salas de lo que fue el antiguo Museo de Antropología. Entonces estaba en el centro, en la calle de Moneda, y se llamaba Museo Nacional de Etnografía, Antropología y Arqueología, y
Estas piezas, como pueden ver ustedes, se encontraban exhibidas de manera muy amontonada, casi como en un bazar. Había poca noción de cómo era mejor mostrarlas y de qué manera las piezas podían destacar, porque no se consideraba que las piezas tuvieran un carácter artístico. Creo que 100 años después hay una enorme diferencia, porque hoy en día podemos reconocer el gran valor artístico que tienen estas piezas. Entonces, si en aquel momento se consideraron como artesanías, porque había una división muy marcada entre las bellas artes y las artes decorativas, y la artesanía se consideraba una forma de arte decorativa, la historia del arte hoy en día ya lo piensa de una manera diferente, y también este tipo de producciones de origen popular se consideran artes plásticas el día de hoy. Del otro lado tienen ustedes al centro una imagen de un mural que también está aquí cerca en el centro, en el edificio donde está el Cencropam del Instituto Nacional de Bellas Artes, un mural que se ve muy poco, está muy mal iluminado y ha tenido algunos procesos de conservación. Y en este mural de Montenegro, pintado justamente en el extemplo de San Pablo y San Pedro, Montenegro incluye, entre muchas de las viñetas que cuentan pequeñas historias y en las que aparecen personajes como el cineasta Sergei Eisenstein en esta orilla, pueden ustedes descubrir las piezas que son el origen de estas piezas de San Agustín que van a ver ustedes allá abajo, de estas tinajas de San Agustín Huapan. Y bueno, y como eso encontramos aquí un árbol de la vida y los instrumentos musicales y una serie de otros objetos que Montenegro consigna y que eran justamente los objetos de la colección que él ayudó a formar. Esa colección el día de hoy se encuentra repartida en 3 ciudades distintas del país. Una se encuentra justamente en el Cencropam, la otra parte se encuentra en el Hospicio Cabañas en Jalisco y una tercera parte se encuentra en Tijuana. Y en todas hay algunas de estas tinajas que se pintaban en San Agustín Huapan. De la colección de Montenegro tenemos estas 2 piezas, por ejemplo, entre otras muchas. Como pueden ver ustedes, es una pieza también hecha con el churrito de arcilla que se va de alguna manera montando y se va enredando para formar la pieza y se termina con estos engobes. En algunos lugares podemos ver el efecto del horneado de la pieza, donde ven ustedes que está como un poco quemada la pieza, el engobe, porque pues se horneaban en fuegos, no en los hornos de cerámica que muchos de ustedes deben de conocer. Y estas piezas mantienen más o menos la forma tradicional que ustedes ven en las piezas de allá abajo y que todavía siguen haciendo Rodrigo y doña Josefina. Como ven, las grecas son muy sencillas, no son las grecas complejas que los artistas de Huapan pintan hoy en día. Hay muchos espacios en blanco, no tiene que ver con este horror al vacío que presentan muchas de las piezas hoy en día, y ha habido un cambio que a mí me parece muy emocionante y muy interesante en la manera en la que las propias decoraciones han ido cambiando en las vasijas. Y esa historia ahora se las voy a seguir platicando. Hay otros grupos de colecciones que se encuentran en los Estados Unidos. Muchos de los museos de folk art en los Estados Unidos conservan piezas. El Museo de Folk Art Internacional en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México, conserva también muchas de estas piezas antiguas que un coleccionista de nombre Alexander Girard logró comprar en los años 40, cuando todavía se fabricaban. Pero desgraciadamente estas piezas empezaron a dejarse de hacer. Alrededor de los años 40, para el turismo, que era quien empezó a consumir las piezas, cuando se empezaron a comercializar,
resultaba terriblemente complicado. Si ustedes vieron las piezas de abajo, son piezas pues más o menos de este tamaño, bastante grandes. Transportarlas fuera de México era bien complejo, incluso si se hacía un viaje en automóvil eran piezas delicadas, se rompían con facilidad. Y esa historia que empezó a contarles Cándida y que ya nos siguió contando, pues hay como varias versiones de quién fue la persona que introdujo la idea de que transfirieran los diseños que vimos en las ollas de barro al papel amate. Primero puede ser que Kerlow haya estado trabajando, Ehrenberg, un artista plástico, no solo les presentó la idea de cambiar de soporte, pero fue varios años después, ya hacia 1980, pero a finales de los años 50 y principios de los años 60, puede que también una antropóloga de origen norteamericano que haya estado en la zona, y este es el relato que cuenta la que fue mi maestra, Gobi Stromberg, y Gobi recupera esta versión de la historia en la que nos platica que esta antropóloga les dijo, oigan, pero si encuentran ustedes un soporte que sea más flexible y que además sea un soporte que sea muy transportable y que se pueda enrollar y meter en una maleta, posiblemente esto se puede transportar. Y como los antiguos mexicas pintaban los códices en papel amate también, les pareció una idea muy constructiva introducir esta nueva forma de arte, porque el amate y la pintura en amate es una forma, si no introducida, por lo menos reintroducida. Los grupos nahuas no estaban en ese momento ya pintando historias en papel amate, y las primeras historias que empezaron a entrar en este nuevo soporte, que además procuraban por parte de otro grupo étnico que eran los otomís de San Pablito, en la Sierra Norte de Puebla, me parece, y que ellos utilizaban para hacer otro tipo de prácticas culturales y de prácticas rituales, pues llevaron casi tal cual estaban los diseños de flores y fauna, sobre todo de pájaros, de las ollas a los amates. Pero van a ver ahorita que son varios pueblos y que los estilos de cada uno de estos diversos pueblos que trabajaban estas técnicas en la zona del río Balsas, pues también fue adquiriendo características muy particulares y se fueron personificando. Esta es una técnica que en el momento en el que yo realicé mi tesis de licenciatura en los años 80, que justamente es sobre 3 pintores en el pueblo de Xalitla, en ese momento los hombres generalmente eran los que hacían el diseño con las líneas negras y las mujeres eran las que ponían el color. Eso parece que cambió después, pero como pueden ver ustedes en la imagen del lado derecho, se utilizaban pinturas Vinci o pinturas Politec, pinturas acrílicas que se podían comprar fácilmente en Iguala, en una tlapalería o en una ferretería o en una papelería, y el trabajo era, pues como pueden ver, no hay un sentido de que las figuras estén asentadas en alguna parte, están prácticamente flotando en el espacio, un poco como pasaba con las figuras que vimos originalmente en las vasijas, y no se construía un espacio habitable como muy realista para las figuras. Era más bien utilizando una idea como intuitiva para ver qué figuras estaban más cerca, que eran las que estaban más grandes, y qué figuras estaban más lejos, que eran las que a veces se pintaban más chiquitas, y eso supuestamente debía de hacer que nuestro ojo leyera cierta perspectiva o pudiera ser cierta lectura de profundidad de campo. En esos años, también hacia los años 70, se empezaron a promover estas piezas y se empezó a escribir sobre algunas artes populares de una manera un poco más profesional.
los antropólogos empezaron a tomar el trabajo de producción plástica indígena mucho más en serio, y en este libro de Nelson Grayburn, Artes étnicas y turísticas, que cubría un montón de ejemplos de alrededor del mundo, el doctor Grayburn fue especialista en el arte de los inuit, de los indios esquimales, particularmente de las tallas en piedra, y Gobi fue su estudiante y ella publicó el capítulo sobre Amate, pero en ese mismo libro hay otra entrada sobre estas figuras en palo fierro que los indios de la zona Seri estaban en ese momento tallando. Entonces es interesante ver que desde muy temprano en la producción de textos y de escritos sobre el arte popular mexicano, las piezas tanto de San Agustín como de Xalitla encontraron un lugar en los relatos que los historiadores y sobre todo los antropólogos del arte empezaron a trazar. Pero para que tengan ustedes una idea un poquito más clara de cuáles son estas regiones, a ver si hablo fuerte y se escucha. Obviamente tenemos el estado de Guerrero de este lado, para que ubiquen ustedes la región. Digo, creo que es importante saber de qué parte del país estamos hablando. Y en esta región tienen ustedes, aquí está el pueblo de Xalitla, ubicado por el Hospital General de Xalitla. Estos son otros pueblos que donde también se pintaban amates, Ahuehuepan, Ahuelican, aquí está San Agustín Huapan, aquí ven ustedes el río Balsas. También en Ameyaltepec se pintaba, y por ahí me falta Maxela, que no la veo por aquí. Aquí está arriba Maxela, y bueno, son algunos de los pueblos donde se pintaba. Y tenemos la carretera 95, y uno llegaba a Iguala, y de Iguala creo que iba hacia Tasco, y de Tasco tomaba la desviación para llegar, por lo menos para llegar a Xalitla, que fue donde hice mi trabajo de campo. Cuando se inauguró el Museo de Artes Populares, el Museo, perdón, de Culturas Populares, y sí quiero como hacer notar el cambio en la nomenclatura, porque hemos venido hablando hasta los años 80, se hablaba de arte popular, y las discusiones que se dieron en los años 70 sobre si se debería de llamar arte popular o no, sobre si se deberían de llamar artesanías o no, fueron unas discusiones bastante álgidas entre los antropólogos respecto a lo que ocurría con este campo, y en particular en el instituto en el que yo trabajo, el primer Congreso Internacional de Historia del Arte que organizó el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM se llamó Dicotomías entre el arte culto y el arte popular, lo cual me parece que es muy significativo que el primer congreso internacional que organiza la institución mexicana académica ocupada de formalizar la historia del arte mexicano, la primera discusión es una discusión sobre esta diferencia entre el arte popular y el arte culto. Y pues pueden ustedes imaginarse que los académicos no se pusieron de acuerdo, que hubo muchos dires y diretes. El maestro Manrique, que en ese entonces era el director del instituto, y suya fue la idea de estos congresos que hasta la fecha seguimos haciendo, hizo la relatoría hacia el final y la introducción de las memorias de este congreso, y bueno, hubo un pleito muy interesante entre la crítica de arte argentina colombiana Marta Traba, a la que le replicó la ponencia Rita Eder, la doctora Rita Eder, y Marta decía que como estas eran artesanías y que no podían ser consideradas como formas artísticas porque se comercializaban, y Rita tuvo el brillante tino de recordarle a Traba que el mercado del arte existía y que el arte culto era una mercancía que se comercializaba exactamente igual. Entonces, poco a poco se fueron desmontando los argumentos que mantenían esta separación tan tajante entre el trabajo que hacen
los artistas artesanos y el trabajo que hacen los artistas contemporáneos, como si fueran dos esferas completamente divididas. Bueno, de las nuevas generaciones de antropólogos mexicanos, entre las que se encontraban, por supuesto, Guillermo Bonfil Batalla y Cristina Payán, surge la idea de quizá empezar a pensar en un concepto más amplio, que fuera el concepto de cultura popular y que implicara todas las expresiones culturales de las clases populares. Y aquí estamos hablando ya desde lo que hoy en día sería el hip hop, si quieren, o lo que pudo haber sido el rap en algún momento, o los cómics, o muchas otras expresiones visuales, incluidas las artesanías y las artes populares, y se empezaron a hacer muchas exposiciones. Hubo una que tenía que ver con el café, otra que tuvo que ver con el maíz, donde se exhibieron cosas como las cajas de cornflakes, por ejemplo, como para mostrar un poco todos los espacios de la cultura contemporánea que estas partes de la cultura tradicional empezaban a ocupar. Y otra de las exposiciones que hicieron también muy tempranamente fue una que se llamó El Universo de la Mate. Y en esta exposición fue donde finalmente se mostraron de manera bastante concienzuda y profesional, con un catálogo que hoy en día es de colección y que ya no es fácil de conseguir, así que si tienen una copia, guárdenla bien, y donde se escribió sobre estas cosas que les estoy platicando. Entre las formas artísticas que se destacaban están estas vasijas, son de mis favoritas, y estaba yo platicándole a Rodrigo que justamente la que está arriba son las de las plantas de maíz estilizado con los pajaritos, y tenían estos pajaritos sentados arriba o sentados en las hojitas que tenían unas rayitas que estaban saliendo y era que estaban trinando. Entonces las ollas están llenas de pajaritos cantando. Todavía se conservan en algunas colecciones y bueno, como para los 60 ya nos estaban haciendo estas piezas, cuando Gobi escribe su texto para el catálogo, Gobi estaba trabajando, escribiendo sobre los maestros plateros en Taxco y tangencialmente empezó a relacionarse con las comunidades del Balsas. Y aquí ambos la conocen, bueno, Cándida por supuesto también. Otra cosa que se pintaba mucho también en la región son estos arcones de bodas que se regalaban con los ajuares para la boda y que ustedes podrán imaginarse deben de estar emparentados también con las piezas de Olinalá, que también se rescataron más o menos alrededor de los años 20 y que es un trabajo de laqueado que se recuperó. Pero bueno, abajo, lamentablemente en blanco y negro, porque el Museo de Culturas Populares no podía pagar una edición a todo color, no para todas las páginas, tienen ustedes un ejemplo de estas figuritas de pajaritos y de flores y de arbolitos que ya pueden ver ustedes estilizadas y que si nosotros nos pusiéramos a revisar contra algunos de los diseños que se hicieron en los años 20 en piezas de Michoacán, algunas de Michoacán y algunas de Jalisco, podríamos encontrar algunas semejanzas en las formas de las flores y de los pájaros, incluso en algunos casos de los venados, por ejemplo. Y por supuesto van a ver que son las piezas, son el tipo de ilustraciones y de figuras que Adolfo Besmogar recupera para su método tradicional de dibujo, en el que está proponiendo que si retomamos estos como diccionarios de formas populares, lo que vamos a producir es un arte realmente nacional. Y esa fue un poco la idea en los años 20 y 30. Los artistas desde muy temprano le fueron dando contenidos muy variados a las piezas. Por supuesto que las comunidades comparten algunas ideas sobre el tipo de historias que se cuentan. Esas historias incluyen las natividades, incluyen las fiestas y las celebraciones, incluyen bautizos
y también incluyen algún tipo de trabajo, pero esta pieza de Pablo Nicolás de Xalitla es muy especial porque es una documentación, de alguna manera, de la misma comunidad pintando. Y es que realmente, como les van a poder contar Rodrigo y doña Josefina, la mayor parte de la gente se dedica al trabajo o a la pintura o a la alfarería o a la pintura de la alfarería. Pablo Nicolás tenía un trabajo muy reconocido, también Nicolás de Jesús, y van a ver ustedes que empiezan a aparecer también cosas como los horizontes, ¿sí? Bien, ¿ven qué diferencia con las primeras piezas que vimos? Que las imágenes flotaban por toda la página. Lo que empezamos a ver aquí ya es una historia de un enfrentamiento, o sea, cosas que no entraban antes en las historias que se contaban. Un encontronazo con el ejército, que es un poco la situación y las tensiones políticas que se estaban viviendo en la zona del Balsas en esos años. Algunas de estas comunidades fueron muy castigadas porque participaron escondiendo a la guerrilla de Lucio Cabañas. Y bueno, como saben, pues algunas de las construcciones de presas inundaron estas comunidades y dejaron algunas comunidades pues alejados de sus muertos, los panteones inundados. Y como pasa también en los altares de Ayacucho en Perú, era inevitable que las historias de violencia y la realidad, que no es esa realidad idílica que se le vende al turista, empieza a entrar también en las representaciones, aunque se trate de estas representaciones en una forma de arte muy turístico. Perdón, y aquí pueden ver ustedes todavía las piezas que empezaron a hacerse de nuevo en San Agustín. Entonces tenemos un periodo como de 30 años donde aparentemente la tradición de las ollas se perdió. Otros artistas empezaron a hacer relatos un poco más personales, más autobiográficos dentro de los amates que pintaban, y como se pueden dar cuenta, empiezan a volverse más personales los relatos y el color se pierde, porque ya no se está compartiendo el trabajo con otra persona que hace el rellenado de colores, que está coloreando. Este es el caso de un amate que pinta Tito Rutilo y que narra la historia de la curación de su mujer cuando cayó enferma, y están aquí todos en el rezo para la curación fumando, porque parecía que el humo del cigarro, pues la historia que yo me recuerdo que Tito me contó, espantaba los espíritus, los malos espíritus que rondaban a la esposa o que la estaban habitando. Y aquí ya no se está usando Politex, se está usando tinta china. Otras cosas que me topé en una exposición anterior, la exposición que tuvieron Cándida de grandes maestros del arte popular, porque sacaron el despliegue de amates y de piezas de cerámica que tenían, fueron estas, la naturaleza muerta no es un tema en el amate, y lo van a encontrar ustedes en algunas piezas de la colección. A lo que voy es a decirles que la colección que resguarda Fomento, afortunadamente, tiene la posibilidad de reconstruir una parte de la historia del trabajo de la llegada de la pintura al papel amate y la regresada de la pintura del papel amate hacia las ollas y hacia la cerámica. Otras obras que se salen del común y que también es muy importante que las colecciones artísticas las tengan, no solamente lo que es lo más tradicional, sino también estas piezas que son extrañas, que son experimentación, porque la gente piensa que los artistas populares no hacen experimentos plásticos. Me da mucha pena que no traigo la pieza de Rodrigo que estuvo en la exposición de arte indígena en el Palacio de Bellas Artes hace como un año, pero es el mejor ejemplo de esta experimentación figurativa que
también los artistas indígenas tienen necesidad de hacer. Y bueno, ven ustedes la banda y la gente bailando en una fiesta, y pueden ver ustedes el árbol como el elemento más importante y que está lleno de manzanas y está dando sus frutos, o de los 90s. Estas son de los 90s. De Xalitla. Bueno, pues es una gran fortuna. Y de aquí van a ver ustedes un cambio gigantesco. Y yo lo que digo es que Fomento debería de poner unas lupas a la entrada de la exposición que nos permitiera ver las lupas cuando llegamos. ¿Quieres platicar de...? No, no estaba ya viendo así. Pero sí hace falta luego. Miren, estas pinturas son para verlas muy de cerca. Uno se acerca con las manitas en la espalda para que no le llamen a una la atención, pero son piezas que no se pueden ver rápido. Son piezas que hay que ver con calma, tomarse el tiempo, porque es increíble la cantidad de historias que están contando y que tienen. Entonces, en esta, por ejemplo, tienen ustedes, ya con el paso al blanco y negro, que curiosamente, como pasa con la fotografía en blanco y negro, se vuelve un poco más elegante la pieza en el paso al blanco y negro, pero también implica un ahorro en materiales, lo cual no es despreciable si ustedes consideran que mucha gente trabaja haciendo estas piezas para complementar el ingreso y que no son cosas, pues no todavía de las que se viven. Pero ¿saben qué le pasa lo mismo a nuestros artistas contemporáneos? Ninguno, muy poquitos de ellos viven completamente de su producción artística. Todos o dan clases, o trabajan haciendo proyectos, o hacen producción en cine. Es exactamente lo mismo. Pero yo creo que es peor todavía para los artistas indígenas, más complicados. Otras escenas que son muy interesantes, que parece que a lo mejor convocaron con escenas de las fiestas patrias. Entonces hay toda una serie de piezas que tiene Fomento de el cura Hidalgo o algunas historias de la Revolución Mexicana, pero sobre todo de la independencia. Y aquí, como pueden ver ustedes, se retoma un poquito la estructura. ¿Se acuerdan de las monografías? La gente de mi generación se acuerda perfecto. Las monografías que vendían en la papelería, las que traían las imágenes así con la hojita, las estampitas y las imágenes partidas en 4. Yo no sé si les vendían ustedes en las papelerías esas estampitas, las monografías. ¿Todavía las hacen? Bueno, creo que es parte de nuestra cultura visual mexicana, no es algo común en otros lugares, pero bueno, emula un poco el tipo de las estampas, lo cual implica también que hay una cultura visual que podemos compartir en general los mexicanos y que mucho se promueve a través de los libros de texto gratuito, que también recurren a este tipo de organización estructural de la historia contada en imágenes, o otro tipo de historias, ¿no? Fíjense, cuando Cándida decía horror al vacío, es tremendísimo horror al vacío, ¿no? Hasta el cielo está siempre lleno de estrellitas, está la luna, está el sol, hay angelitos soplando como si fueran el viento. O sea, una iconografía que retoma no solamente de las tradiciones indígenas, sino también de que están mirando páginas de revistas, que están viendo libros de arte, porque no son comunidades que están aisladas y la gente tiene que salir a vender los amates fuera de la comunidad. A mí me contó uno de los productores de Xalitla, yo le decía, ¿de dónde sacas las grecas? Porque hay algunos que van a ver ustedes que tienen unas grecas que parecen las grecas de Mitla, y me decía, pues las copio de las pirámides, y justamente, o sea, con una inteligencia visual capaz de apropiarse de estas cosas que miran, que tienen muy claro como estrategia comercial que el turista las va a asociar y va a empezar a pensar, hay esta relación ancestral con obras, pues son tradiciones que se reintegran a las comunidades.
Aquí tenemos otro de estos temas que se rescatan y que también vamos a ver reaparecer. Si no los han visto, dense una vuelta para la exposición navideña que normalmente monta Cándida con los nacimientos, y van a ver ustedes salir también todos estos amates con el tema de los nacimientos. Abajo van a ver también algunas figurillas de San Agustín en barro, pintado también con el tema de los amates. Pero miren ustedes cómo la artista Silvia ha llevado la historia a rebasar el borde. Fíjense cómo toda el perímetro también lleva una historia. Entonces, si nos sentáramos a trabajar esto, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en leer una novela gráfica? 1 hora, 1 hora y media, dependiendo cuánto texto tengan, ¿no? Bueno, yo creo que es el tiempo que hay que dedicarle despacito a mirar estas imágenes. Otros recursos, ¿sí? ¿Cómo empezar a estructurar casi territorialmente la página en blanco del amate? Pues un recurso era esa división en 4. Otro recurso, como pueden ver aquí, que puede tener que ver con las regiones del mundo, pero puede tener que ver con los puntos cardinales, pero otra vez puede también ser una alusión a estas viñetas que se ven en los libros de texto y en los libros de arte, o empezar a utilizar estos senderos. Entonces, normalmente cuando tenemos las historias que ocupan la página completa, empezamos en la parte inferior izquierda y vamos haciendo la lectura, ¿no? Como cuando leemos un texto de izquierda a derecha, y vamos ondulando y vamos subiendo hacia arriba. Ya llegamos a una sofisticación todavía mayor. Fíjense ustedes, si el tema es un tema nacional otra vez, tenemos al Congreso Constituyente. A mí me encanta, parece un antifaz, cómo tiene estos dos como pepitas, ¿no? Marcadas, estos óvalos marcados al centro, donde se reúnen la historia principal que está narrando amate, y tenemos el resto de los acontecimientos alrededor, pero el recurso a meter el sombrero y los fusiles, los 30-30, ¿no? Las carabinas, muy patrióticamente, con un muy claro sentido del diseño y de la decoración gráfica. Otros casos que podemos ver también con este tema de fiestas patrias, vean ustedes todo el despliegue, ¿no? Complicadísimo el relato que se está haciendo. Habría que pensar, es trabajo de muchas horas. Habría que pensar, ¿no? Están las señoras echando las tortillas. Tenemos en esta otra parte la gente en una especie de procesión entre el cuidado de los animales, a lo mejor una laceada, pero también tenemos aquí la cosecha y tenemos la colecta de flores, y tenemos de este lado incluso, fíjense cómo podemos ver a los matachines arriba bailando. O sea, concentrarse en desentrañar todas estas pequeñas historias que componen la historia grandota. El pueblo no tiene tanta gente, ¿verdad? Están estos amates muchísimo más poblados. Pero lo que es fascinante es ver cómo estos cuentos y estas historias se están volviendo a la cerámica, y cómo los cuerpos de las ollas están permitiendo que se puedan contar otro tipo de historias. Este fue el caso para las vasijas griegas. ¿Por qué no tendría que ser el caso para las vasijas mexicanas? Definitivamente no es una anomalía en la historia del arte. Aquí les enseño una fotografía que tomó la fotógrafa Mariana Jampolsky, y que hizo. Mariana, además de ser gran coleccionista de arte popular, fue una gran editora. Con Leopoldo Méndez, del Taller de Gráfica Popular, crearon una editorial que se llamó el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, y el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, además de publicar un libro sobre Orozco, además de hacer un libro sobre Posadas, Mariana todavía alcanzó a trabajar con Leopoldo Méndez
en un libro sobre el arte popular mexicano. Y este libro, que es otro libro de colección, se llama Lo eterno y lo efímero, Lo eterno y lo efímero del arte popular mexicano. Lo efímero y lo eterno en el arte popular mexicano lo empezaron a preparar a finales de los años 60 y Leopoldo Méndez se enfermó, se murió y bueno, el libro salió la primera edición en el 71 y la segunda edición en el 74. Antes mandaban sus libros de impresión en Italia y en México no existían las máquinas para imprimir las fotografías a color en buena calidad todavía en los años 70 y este libro se imprimió en México y las fotos salieron como muy deslavadas. Entonces, bueno, es una pena porque hay grandes fotografías de toda la República Mexicana y fotografías de catálogo. Entonces, de las fotos que tomó en uno de sus viajes Mariana, está esta otra tinaja colgada, que son donde se mantenía fresca el agua, y vemos acá que ya están regresando, pero fíjense ustedes cómo hay policromía. No habíamos visto la policromía en las piezas de los 30 y tienen una fotografía de la misma pieza que está en la colección del Cencropam, está dentro del libro. Y es muy interesante ver que la colección de Montenegro pues se siguió trabajando. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la calle de Revolución, el edificio que está tomado desde inicios del sexenio, tiene una muy importante colección de arte popular histórico, con piezas que tienen que ver con estas piezas. Entonces podemos ver abajo, que creo que es una gran oportunidad, podemos apreciar el regreso de estas historias y una nueva etapa de producción que empezó a darse a inicios del siglo XXI y que tiene que ver con un encuentro entre la tradición de la decoración tradicional de las tinajas y las vasijas de Huapan, esta forma de la vasija que ven ustedes del lado derecho, la forma más tradicional, y estas otras formas, los cambios que ha habido en las asas. Noten ustedes cuando vean las vasijas los cambios en las figuras de las patas, los cambios en los bordes, pero también hay que poner atención en cómo se están mezclando ahora las dos formas de decoración. La señora Josefina trae unas tierras y unos minerales que son los minerales con los que hacen los engobes y se pintan las vasijas. Otro de los trabajos que se está haciendo, que también son de una composición mezclada bastante interesantes, son estas escenas, y en los años 80, cuando se está haciendo el libro del universo de la Mate, ya se están manteniendo registro de la aparición de estas piezas con las figuritas y con los muñequitos. Yo no sé, la verdad, si eran usados como juguetes para los niños o ya se producían también para la venta para los turistas. Otro tipo de objeto más contemporáneo que no era común, por lo menos no lo tenemos en el registro histórico, es estos candelabros que también son formas de piezas cerámicas innovadoras que combinan el tipo de greca que se utiliza en la construcción de la pieza con el tipo de greca que se utiliza sobre la pieza en su decoración. Y por supuesto, una de las formas más tradicionales y estas piezas, las reinitas de Rodrigo, son muy populares y nos muestran cómo estas historias se están pasando incluso, ya no nada más a las vasijas, sino vean ustedes, las faldas de las reinitas también están llenas de historia. Otra pieza, vean, cuando me refería yo al cambio en las patas de las tinajas y en las asas,
cómo aquí se incluyen figuras y se hacen más complicadas y más complejas. Y yo creo que los concursos de artesanía han servido mucho para fomentar estas innovaciones. Y quería yo cerrar, estas son las piezas allá abajo, hay muchas de las piezas de doña Josefina y de Rodrigo allá abajo, y quería yo enseñarles nada más en un mercado de productos orgánicos hace como 2 años, justo acabando la pandemia, me encontré este mezcal, que además es un mezcal de Sonora, me parece, y estaban vendiendo el mezcal en estas botellas pintadas en Xalitla. ¿Será bacanora? ¿Qué será? ¿Perdón? ¿Será bacanora? ¿Bacanora será? No me acuerdo, la marca artesanal del mezcal era Mezcal Amoxtli, y como pueden ustedes ver, hasta encontré la página en Facebook, lo cual me pareció simpaticísimo. Y cuando uno empieza a ver estas figuras, y la verdad es que se le terminan convirtiendo en una obsesión. Hace 2 días, comiendo en casa de un colega, llegué y de pronto vi este jarrón y yo dije, órale, ¿qué hace ese jarrón pintado en Xalitla aquí? Y me contó la dueña de casa que fue de una boda, un regalo para una boda, y se me hizo buenísima idea estos encargos, ¿no? Que ahora se están haciendo por encargo, y este es un jarrón. ¿Se acuerdan de Tito Rutilo, el que pintó en la mate de su mujer curándose? Bueno, Tito está haciendo en Xalitla estos jarrones, y bueno, este es el jarrón de la boda de la hija de Gobi Stromberg. Y se me hizo precioso regalo para los invitados que se pudieran, y además un encargo pues muy especial, ¿no? Porque hay una relación familiar. Así que bueno, hay que pensar que muchas de estas piezas tienen eso también, ¿no? Hay historias, no solamente las historias plasmadas en el barro o plasmadas en el amate, sino también estas historias personales de relaciones entre las personas que están promoviendo las piezas y las artistas. Y con eso yo quisiera terminar para poder dar paso a las preguntas y a las historias que nos puedan contar nuestra artista doña Josefina y Rodrigo. Gracias. Yo le quiero preguntar primero a doña Josefina si nos quiere platicar de su forma de trabajar, por favor, y si quiere enseñar sus piedritas y los materiales que trajo para que todos puedan asomarse a ver. Creo que sería interesante. Trae varios guardaditos, doña Josefina, aquí con ella. Ni tu manito ni tlachihua, ni quechihua caballitos, ni quechihua pollitos, máscaras, muñecas, reinas, jarras, caballos, noche ni quechihua, noche. Por eso ama ni mele, ni mat pintaroca y allí. Son los minerales que usa para hacer el negro. Ajá. Ope, mi petsua. Guananga yo. Y estas Nanga, yo para. bruñir Ajá. y pulir el barro. Yo voy a te aquí parua. Yo voy a ni que chiva. Ya.
Ni tlachiquet. Y pa yorin tlacuasti no conewa. Pipi tique no conewa. Y pa upes ni tlachiwa. Yo ni no tolini. Ya no quisahli. Ni mamá no cone. La maestra Josefina nos platica de cómo empezó, que ella recuerda que empezó muy pequeña y que nos estaba mostrando de lo que utiliza las piedras, que es la pintura negra, que lo preparamos, se tiene que moler todo y hacerlo pintura. Nos estaba mostrando, trae unas piedras que son piedras de río, que se utilizan para alisar las piezas. Nos platicaba que recuerda que ella empezó de niña a hacer el barro, si no utiliza moldes, solamente las manos, hace las máscaras, las muñecas reinas, que son personajes de danza de la comunidad. Y que el barro ha sido toda su vida como el sustento de su familia, y también desde ahí ha sido el trabajo de ella para mantener a sus hijos. Cuando empezaban a pintar en el barro, ella nos platica de que no tenían pinceles, los pinceles que ahorita se pueden comprar y todo eso. Entonces las opciones que había, ella le gustaba mucho pintar con pinceles que ella hacía de su pelo. No, y estos artistas son artistas muy completos porque ellos levantan sus piezas y además las pintan y las decoran. Entonces, tienen un dominio técnico para levantarlas al modo indígena, que es con rollizos, como ya lo había mencionado también Débora, y luego levantan piezas muy grandes, todo con rollizos que se van sumando uno al otro, una especie de donas que se van sumando y los van alisando con barro, que lo van alisando y luego lo bruñen un poco con estas piedras que nos enseña doña Josefina, y logran levantar luego piezas pues de 80, 90 centímetros de altura de esta forma, bueno, e incluso en algunos otros lugares hasta de más de 1 metro, dependiendo de la pieza de las que estamos hablando. Entonces realmente sí son piezas que técnicamente para levantarlas y para lograr esta armonía de formas tiene toda una destreza y un arte, y luego además pues la gran sensibilidad del dibujo. Entonces sí son piezas que son hermosas solas y pintadas. La verdad es que son piezas preciosas y bueno, ya se nota que nos gustan porque sí tenemos un montón en la colección y todavía teníamos más. Pero que la verdad es que sí, como dice Débora, se puede seguir muy bien este proceso. Y la familia Lorenzo Salvador, la familia de doña Josefina, es una de los grandes exponentes por varias generaciones y con muchos primos y parientes que por ahí aparece, ya sea el apellido Lorenzo o el apellido Salvador, en forma cruzada. Y mucho pasa también con la familia de la Cruz, que también se van cruzando y se van viendo todas estas ligas y conexiones de los talleres y de las familias de San Agustín. Yo quería pedirle a Rodrigo que nos platique, porque Rodrigo, además de trabajar el barro, también pinta mates y me estaba presumiendo. Es una pena que no nos pusimos de acuerdo para incluir las imágenes que trae de su teléfono. Si nos platicas del mural que pintaste, el mural que hicieron en Amate y que está ahora en la Casa de México en España, y de esta última pieza, si les puedes platicar un poco de dónde sacas inspiración, ideas y cómo vas renovando las cosas que pintas en tus piezas. Bien, bueno, el papel Amate lo hicimos en el 2021, ¿no? Sí, fue para la exhibición en diciembre. Es un mural que habla de lo que es la vida de Uruapan, los trabajos que se hacen,
cuenta todo lo que es la región, los trabajos de campo, también los paisajes, los maestros pintores. Pues la inspiración siempre nace en lo que yo veo, lo que pasa en mi vida, por ejemplo, ahora que fue la pandemia y todo eso, hice unos trabajos con personajes con cubrebocas, hice una reina con cubreboca, hice un cántaro con todas las escenas del trabajo de niños que van a pastorear los animales con cubrebocas, porque eso fue algo que hasta en los pueblos nativos, como en nuestras comunidades, llegó y realmente fue algo, no es para recordar que fue triste, más bien es como algo que pasó realmente. Entonces, me inspiro mucho en lo que yo vivo. O sea que también es biográfico el trabajo que Sí. haces. ¿Qué otras Y a través de los concursos, por ejemplo, que hemos venido participando, Allá mi pueblo, de veras ¿cómo? De artesanos, guerreros, artesanos de Xalitla, nomás amates, pero de guerrero, todo de barro, hace, como trajo ese piedrita y ujú. Está moliendo ¿Quién enseñó a distinguir pues qué sirve? Abuelitas, abuelos. Ujú. Ajá, sí. Igual también lo aprendí de mis padres. Siempre, yo nací en una familia que siempre se ha dedicado a hacer artesanía. Mi mamá, mi mamá siempre se ha dedicado a hacer figuras de barro. Entonces, es similar al trabajo de mi papá, que mi papá fue uno de los primeros maestros que pintaban en papel amate y contaba las historias de los leñadores, señoras que van al río a traer agua. Mi madre igual hacía músicos, contaba historias, pero con el barro. la verdad es que la figura humana en las piezas de Oapan es deliciosa, es muy ingenua. Luego a veces tiene unas proporciones muy divertidas porque en los nacimientos lo puedes ver. Yo no sé si algunas veces con la intención de que los reyes venían de lejos, los hacían muy grandes para que se vieran. Y luego, bueno, también estas reinas, que aunque nosotros hemos insistido mucho en que son verdaderas piezas de una instalación moderna y las ponemos todas juntas para que luzcan así, pero que también acompañan a los nacimientos. Sí. De alguna manera como una figura femenina fuerte que en la comunidad debe de tener alguna relación con esta expresión de fortaleza femenina. Pero realmente las expresiones, vieron ustedes, por ejemplo, la danza esta que estaban en una fiesta bailando, y tenemos pueblos enteros con distintas, así las mismas historias que vieron en el papel amate, se reproducen en el barro, y podemos reconstruir una mesa 3 veces esta, con escenas de la vida cotidiana también en jaripeos, bodas, procesiones, iglesias, que realmente también son de una gran dulzura y de una gran ingenuidad también. Bueno, yo quisiera pedirles si tenemos entre el público artistas contemporáneos que están incluyendo y están trabajando en colaboración con artistas indígenas, que no se olviden de darles el crédito de la colaboración y de la participación en las piezas. A mí me parece de suma injusticia y de una arrogancia realmente muy penosa hacer piezas que incorporan piezas producidas artesanalmente por artistas indígenas y que no se les dé el crédito de las piezas. Me parece que no solo es extractivista, sino que además es deshonrado, ¿no? Si a nosotros nos piden que persigamos a nuestros alumnos para que aprendan a citar y no hacer plagios, yo creo que los artistas contemporáneos deben también aprender a dar crédito de las colaboraciones, porque los artistas indígenas
son artistas en igual derecho. Y me parece que la muestra que pueden ustedes apreciar abajo y muchas de las otras muestras que ha tenido Fomento Cultural y muchas de las otras producciones en las que participa, afortunadamente una buena iniciativa de la iniciativa privada es justamente esta promoción, y creo que la participación en los concursos también te ha hecho aprender un montón de cosas, ¿verdad? Sí, sí, pues ayuda a buscar más ideas, tal vez de cómo se empieza el barro y las pinturas que traían. Anteriormente, como esta olla, la última que hice, normalmente se pintaban como con grecas, que igual nos contaban una historia, como montañas, como la limpieza de terrenos en grecas para la siembra. Entonces fue cambiando. Me gusta pintar también algo actual también de esta pieza en especial que estaba, cambié todo eso por logotipos de marcas que vemos ahora. Entonces, me gusta hacerle ese cambio y también conservar lo de antes, pero igual ir innovando un poco en las piezas. Eso ha servido mucho los concursos porque es una forma de seguir pensando y buscando más, crear más cosas también. Pero además demuestra un poco cómo eres finalmente hijo de esta época. A diferencia de doña Josefina, tú estás con tu celular expuesto a todas esas marcas que tienes en esa pieza. O sea, identificó perfectamente el logotipo de Apple, el logotipo de Facebook, el logotipo de Instagram, y están reproducidos en la cenefa, y en la parte superior donde está la historia, digamos que lo que sería esta parte de aquí de la olla, donde va la historia, están las personas, o esta parte superior, están las personas en el metro agarradas, porque Rodrigo viene a cada rato a la Ciudad de México. Entonces eso también me parece que es muy interesante, que nosotros cambiemos nuestros imaginarios sobre lo que creemos que los pueblos indígenas hacen hoy en día o son, o el Internet está presente en estos lugares también y ha traído como otra modalidad de comunicación, y los chavos están intercambiando cosas a través de estas plataformas. Lo veo también ocurrir con otras. No, y que es un arte vivo finalmente y que está en contacto con el mundo, y que yo creo que es muy positivo esta evolución personal, natural, que a veces la inducción no es tan buena, el cambio inducido a veces es un poquito más forzado por algunos encargos comerciales o alguna otra cosa, que nosotros tratamos de ser lo más respetuosos a la hora de hacer los encargos, de que sean dentro de sus líneas de tradición, pero que sí es muy sano que ellos enriquezcan su mirada, que vean otras cosas, porque de ahí ellos irán a otros horizontes, ¿no? Me parece que en lo que tú y yo estamos platicando, doña Josefina ya preparó un poquito de pintura, y yo creo que iba a ser una demostración de unas líneas, no, como pueden ver, le cuesta trabajo estar ociosa, y bueno, ¿qué quería hacer doña Josefina? ¿Iba a enseñarnos cómo pinta? Con su tierrita aquí ya con agua. Tlinotislicia motlapal, Tlinotislicia motlapal, yan po tipia. Ajá, nada más quería mostrar de que es la forma de cómo lo hace la pintura ya. Eso que ustedes vieron pasar en los platitos, unas de los pedacitos que parecían como lajas despelechadas, son de hecho tierras secas, y lo que doña Josefina hizo fue emulsionar de regreso las tierras y disolverla. La va a volver a pasar para que vean ustedes cómo se hace la pintura café. Y aquí llevaban el negro y las piedras con las que pule, y se dice bruñir, pero básicamente es como
sacarle lustre a la olla. Y me estaba platicando que las piezas se pintan, me estaban platicando los dos, que las piezas se pintan cuando la olla acaba de secar. Y quienes han trabajado con cerámica saben que a veces dejar secar las piezas, sobre todo cuando están gruesas, es bien delicado. Yo aprendí a dejar las piezas secar con un plástico encima y muy despacito para que no se quiebren. Pero Rodrigo me decía que el barro en San Agustín Huapan lo mezclan con algodón y que es un barro que seca muy rápido, que en 3 días la pieza, imagínense si se hacen con el método de enrollado, pues son un poco más gordas las piezas que una pieza de porcelana, por ejemplo, o una pieza levantada en torno, que se pueden hacer más delgaditas las paredes. Entonces estas en 3 días están secas. ¿Qué es lo que sigue en el proceso? El barro de Huapan sí se presta a secarse directo al sol. Yo creo que esa es la función a lo mejor que tiene el algodón, ¿no? Para que no se craquele. Después de eso, cuando seca, se le aplica la tierra blanca, que es el engobe blanco, y es como un baño a toda la pieza que lleva. Después de ahí se hace el bruñido, que es alisarlo con las piedras. Y se pinta en frío. Bueno, sí, les platicaba que pues empecé a trabajar el barro en mi casa desde muy temprano, muy chico, y hasta ahorita me ha llevado el barro ha sido para mí muy importante porque quiero seguir haciéndolo. He tenido muchas experiencias bonitas, una de ellas viajé a China, fue por la Escuela Nacional de Cerámica que está en Tapalpa. Ellos me ayudaron, hicimos un intercambio con China, es en la ciudad de Jingdezhen, que es la ciudad de la porcelana. Es como un intercambio cultural, enseñarles un poco de nuestro barro en México, en Huapan, de cómo todavía lo hacemos con estas técnicas que son desde nuestros antepasados y todavía lo conservamos, que ellos pues ya no se acuerdan de eso, los jóvenes más de ya no saben qué es una quema tradicional. Estuvimos allá y yo llevé un poco de material y hicimos piezas de Huapan allá y hicimos la quema tradicional también. Y igual ellos me prestaron o me dieron lo que es porcelana. Son muy buenos, es toda la vida, bueno, ya tienen mucho tiempo con la porcelana y sinceramente en 2 meses pues no se aprende nada, pero sí estuve experimentando la porcelana y es como platicabas de que hay que dejarlo secar muy lento, el grosor tiene que ser igual y yo decía en mi cabeza, yo solo quiero mi barro, ya no quiero más porcelana, pero es algo bonito porque no es fácil. Es otra cosa, no es fácil. Ellos saben mucho, hacen piezas enormes también en porcelana y me preguntaba cómo le hacen, ¿no? Pero a veces es una técnica que ellos saben y con el tiempo se aprende. Pero fue una experiencia muy bonita. Pues solo nos resta agradecerles y que tomen un cafecito o un refresco, que nos acompañen con ello y podemos todavía seguramente platicar un poquito aquí con la misma Dolores o también con Rodrigo. Y les agradecemos mucho su atención, su visita y quedan invitados para seguir viniendo y además a vivir con un poquito de arte popular. Yo ya de colofón, y no es por vender, sino es para que los artesanos vendan, también luego hay que buscar las piezas de Huapan. Tal vez abajo hoy en la tienda no sé qué tantas haya, pero luego solemos tener bastantes de Xalitla y de Huapan, y también llevarlas y vivir con un pedacito de Huapan en sus casas puede ser muy bonito. Y además para los artesanos les ayudará también para su bienestar. Muchas gracias.